Amigos, muy buenas noches. Vamos terminando esta semana en Cara a Cara con un invitado muy especial a quien recibimos hace un par de semanas, pero las circunstancias ameritan a que le volvamos a dar la bienvenida. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, a quien le dicen el brujo ahora, porque la vez pasada que conversamos, doctor Blume, terminamos preguntándole pues sobre la situación de Paolo Guerrero, que en ese momento era incierta y en realidad muchos veían pues bastante remoto que un recurso como el que él había presentado ante la justicia suiza tuviera pues algún tipo de resultado. Un par de días después, 2 o 3 días después, bueno, el resultado fue positivo. En ese momento usted lo que nos respondió era que ningún organismo, ni siquiera la FIFA, estaba libre de control ni aquí ni en la China. Y literalmente eso fue lo que pasó. Sí, bueno. ¿Cómo evalúa ahora su nueva faceta de vaticinador? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. En segundo lugar, usted es el autor de que yo haya incursionado en el territorio del vaticinio. Pero en efecto, Suiza es un Estado confederado, es un Estado constitucional y la característica primordial del Estado constitucional es que cuando se trata de los derechos fundamentales no hay nada definitivo y siempre se puede controlar si es que si ha habido amenaza o violación. Entonces lo que ocurre es que usted me hizo una pregunta y yo por mis conocimientos de constitucional dije, bueno, si el Tribunal Arbitral Deportivo, el TAS o CAS como también se le llama, ha emitido en Suiza una resolución que podría lesionar los derechos de Paolo Guerrero, tiene expedito el camino de llegar al Tribunal Federal Suizo, que efectivamente es además un tribunal constitucional, que tiene, de acuerdo a su artículo 189, inciso A, la facultad de conocer de reclamaciones por violación de derechos constitucionales. O sea, no hay un ente aparte constitucional, es el Tribunal Federal que sería como una Corte Suprema. Que es más que una Corte Suprema porque controla a los entes también del propio Poder Judicial. No olvidemos que es un Estado confederado que tiene pequeños estados, llamémosle así, ¿no? Y además he podido indagar. Y bueno, hay toda una normativa, una ley federal de derecho internacional privado, hay también una ley sobre el Tribunal Federal y todas estas normas habilitan la posibilidad que si se afecta un derecho fundamental se pueda recurrir. Y lo que hizo Paolo es impugnar el laudo emitido por TAS señalando que se estaba afectando su derecho. Uno de ellos, el haberle comunicado el resultado del laudo, pero no la fundamentación del laudo, de tal forma que no tenía posibilidad de defenderse. Y otros elementos, como por ejemplo que no tenía antecedentes de haber incurrido en faltas, la trayectoria, la edad, las expectativas fue deportivas. Por lo que sabemos, yo no he leído, creo, todavía la sentencia completa, me parece que no se ha dado a conocer. Todavía. O sea, pero por esta suerte de nota de prensa, de resumen, claro, ¿no? Efectivamente es un fallo con mucho de componente, digamos, constitucional, genéricamente hablando, ¿no? O sea, que hablan de la carrera del tipo que está a punto de terminar, que se la van a arruinar, ¿no? Y la proporcionalidad de la sentencia, ¿no? Y la razonabilidad. Lo que ocurre es que Paolo recurre entonces, impugnando el laudo, a una sala civil del Tribunal Federal y la presidenta, que tiene facultades de dictar medidas cautelares, recoge ese pedido y dice, suspendo la ejecución del laudo hasta que se presenten los fundamentos y hasta que pase el Mundial. Entonces tenemos, gracias a Dios, hay un tribunal constitucional en Suiza y gracias a Dios que tenemos un tribunal constitucional en el Perú, a pesar de que nos golpean por todos lados, pero ahí estamos. Lo golpea ahora el juez, lo vuelve a golpear el juez Richard Concepción Carhuancho, el fiscal Rafael Vela, a propósito de esta situación de Ollantumala. En estos días se han estado discutiendo, es un toma y daca de recusaciones, que digamos es muy complicado resumírselos al televidente, pero el hecho es que el fiscal no quiere que se vaya el juez Richard Concepción Carhuancho, que no abandone el caso, y es claro que por el lado de la defensa de Humala, ellos lo que buscan es salir de este juez. Entonces hay, como decía, recusaciones que van de un lado y del otro, y el fiscal Vela y el juez Richard Concepción han aludido a que esta resolución inicial del Tribunal Constitucional es lo que pues ha debilitado
la lucha Bueno, anticoche. ¿Qué responde usted? Bueno, yo respondo que esa imputación o esa acusación es totalmente falsa y equivocada. Equivocada, pero de raíz, porque lo que hemos hecho nosotros es simplemente exigir que tanto el desempeño del Ministerio Público como el desempeño del Poder Judicial se ajuste a los cánones y patrones que impone un Estado constitucional, que es un Estado de respeto y garantía de los derechos fundamentales. Y por lo tanto, les hemos señalado cuál es el estándar, porque lo que ocurre es que en este caso de Ollanta se ha relativizado los derechos bajo el argumento de que estamos en el escenario cautelar. Entonces, en el escenario cautelar, por ejemplo, para algunos no prima la presunción de inocencia, no tienen por qué tomarse en cuenta las pruebas de descargo, todo se relativiza. Y eso es un grave error, porque el efecto de la prisión preventiva es exactamente igual al efecto de una condena. Y es una condena adelantada. Así es, ¿no? Y estamos condenando sin acusación, sin proceso y sin condena misma. Y eso es realmente inconsistente. Sí, lo que hay que entender acá es que el Ministerio Público debe cumplir su rol en la forma más responsable posible y solamente recurrir cuando tiene elementos contundentes. Y los jueces deben hacerlo con ponderación, resolver con justicia, de acuerdo a la ley, de acuerdo a derecho, pero no dejarse tampoco presionar por el movimiento mediático, ni entrar, como muchas veces observamos, que la figuración y el estar en los canales de televisión exponiéndose como si fueran políticos o artistas puede mover su accionar. Aquí hay que ser muy claro, cada uno tiene que cumplir su función y el Tribunal Constitucional ha dictado una resolución que debe ser respetada. A mí me extraña mucho que por un lado el personaje que usted menciona dice: yo respeto las sentencias del tribunal y las acato, pero como esta sentencia fue aprobada por mayoría y 3 estuvieron en desacuerdo, yo la critico y no estoy de acuerdo. Débil, entonces, que puedes cuestionar. Según ese criterio, la mayoría no tendría ningún sentido. Y en la democracia todas las decisiones se toman por mayoría, o sea, con ese criterio tendría que expedirse una ley por unanimidad, y todo lo que es por unanimidad vale para este caballero. Entonces eso me parece a mí totalmente inconsistente. ¿Se ha maleado la Fiscalía con el uso de la prisión preventiva en general? Se lo pregunto porque ahora entra un nuevo fiscal de la Nación, ha dado algunas declaraciones en el sentido de, bueno, vamos a entrar a corregir, ¿no?, ciertas cosas, no ha abundado exactamente en qué. Pero evidentemente la estrategia de la Fiscalía ha tenido reveses tanto por el lado del Tribunal Constitucional como incluso por el lado de la Sala Superior. Parte del lío de las recusaciones tiene que ver con esto. La propia Sala Penal Superior ha enmendado la plana, ¿no? Y por supuesto la propia sentencia del TC es, digamos, la base con la cual se recusa a estos magistrados. ¿Se ha maleado la Fiscalía con la prisión preventiva? La prisión preventiva es un mal en general en el Perú, o en la justicia en el Perú, pero en este caso, mire, ¿hay excesos ya? Mire, yo no quiero adjetivar, pero quiero señalar hechos objetivos. Hemos verificado en ese caso que se excluyeron las pruebas de descargo, y no se excluyeron porque se les pasó. Expresamente en las resoluciones tanto del juez Concepción Carhuancho como de la Sala dijeron que no se valoraban en el escenario cautelar las pruebas de descargo, lo cual es un absurdo. O sea, usted lo quieren meter preso y usted dice: un momentito, tengo estas pruebas, y el fiscal y el juez le dicen: no, esas no las consideramos, esas las consideramos después, mientras tanto se va usted preso. ¿Eso tiene lógica? Eso es totalmente inconsistente, y esa inconsistencia revela una falta de conocimiento de la materia constitucional y procesal constitucional. Es decir, se piensa que el tema penal es una isla, un iglú, en donde la Constitución no es tomada en cuenta. Y evidentemente que ha habido una tendencia a recurrir a la prisión preventiva, olvidando que la prisión preventiva es una regla de excepción y que las personas deben ser investigadas en libertad, bajo ciertas restricciones, pero no abusar de la prisión preventiva, porque ese abuso provoca, por un lado, avasallamiento de derechos y, por otro lado, errores que después se tienen que rectificar. ¿Y quiénes son los favorecidos de esa situación? Los corruptos, que se aprovechan de eso para decir: ahí está tal falla, tal irregularidad, pido la nulidad, y en muchos casos se mete presa a la gente en forma injusta. Y nadie tiene derecho
a jugar con la libertad de uno. Ahora el propio Alejandro Toledo está alegando sobre, ¿no?, sobre lo que sería pues un exceso, ¿no?, del Poder Judicial, cuando, hay que decirlo, y usted como siempre no va a adelantar ningún tipo de opinión, pero hay que decirlo, el caso de Toledo pues es realmente comprometedor. Entonces que él se refiera pues a una persecución política sirviéndose precisamente de estos episodios, juega en contra pues, de nuestra justicia. Efectivamente. Pero además en todo lo que es el caso Toledo, la esposa, la suegra, siempre me he abstenido por una razón de familiar. Exacto. Así es. Es verdad. Hay un tema que no quiero dejar de tratar con usted. Sabemos que el TC ha admitido este recurso para permitir la reelección distrital. Eso podría cambiar el curso de la campaña, lo ha admitido a trámite, es decir. Sí, o sea, lo que hay es una demanda de inconstitucionalidad contra una ley de reforma constitucional. La hemos evaluado y hemos decidido admitir a trámite la demanda. Se ha notificado al Congreso de la República, este tiene 30 días para contestar y luego tenemos con respuesta o sin respuesta 10 días para señalar fecha para ver la causa en audiencia pública. ¿Cuándo podría salir un recurso, o sea, una sentencia? Mire, ya está corriendo el plazo para contestar la demanda. El Congreso puede tomarse los 30 días hábiles o puede tomar menos tiempo. Una vez que conteste, podemos esperar hasta 10 días para señalar fecha de vista de causa, se producen los informes, etcétera, y quedan 30 días para resolver. ¿Podría cambiar el curso de esta campaña? Otra vez no le voy a preguntar sobre el resultado, pero ¿podría cambiar en términos de tiempos, me refiero? Bueno, habría que hacer un cómputo de tiempos, pero tenga en cuenta que los tiempos procesales son en días hábiles. Entonces, esos 30 días, si se toman completos, no son 30 días, sino probablemente sean 45 o 50 días. Y luego los 10 días y luego los otros 30 días. Ciertamente que una sentencia, que yo no puedo adelantar en qué sentido se va a dictar, va a tener pues un efecto inmediato en todo lo que ella dispone y comprende. Bueno, es un tema muy complejo, sí, y seguramente podremos conversarlo en detalle porque realmente tiene mucha importancia para el desarrollo de la campaña. Segundos que nos quedan. Puerto Eten, hay protestas. Hay protestas a propósito de un caso que también tiene que ver con el Tribunal Constitucional que está por definirse, se supone, no lo sé. Este caso sobre si es que esta empresa tiene los derechos de licitación, ¿no?, de este puerto. Hay intereses, en fin, pero y ya la calle está caliente por ese lado. ¿Qué nos puede decir sobre este fallo? Bueno, en primer lugar, lo que les puedo decir es que hay que tranquilizarse. El asunto va a tomar tiempo, hay una serie de elementos que estamos evaluando. Habíamos decidido otorgarle un plazo al magistrado Ferrero para que se aboque. Él, como no intervino en la vista de la causa, podía señalar fecha para la vista de la causa. Ahora, por otro lado, hay un apersonamiento de una municipalidad. Entonces, el tema lo vamos a ver con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucha ponderación, como corresponde a un tribunal constitucional, y resolver en el marco de la Constitución y de la ley, siempre evaluando todos los elementos que entran en juego. Pero no es un tema inmediato, esto va a tomar todavía un tiempo. Doctor Blume, muchas gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a hacer una pausa y regresamos en Cara a Cara con Lourdes Flores Nano. No se muevan.